Hola, buen día. El día de hoy vamos a presentar nuestro cuadro comparativo junto con mi compañero Emilio Osmar Mejía Esparza y yo, María Fernanda Rivera Aranda. Nuestro trabajo trata sobre el análisis comparativo entre la microeconomía, la macroeconomía, la política fiscal y la política monetaria dentro de la macroeconomía. Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo funcionan los mercados, las empresas y las economías de los países. En este cuadro comparativo analizaremos sus definiciones, características, variables económicas y ejemplos prácticos. También explicamos cómo influyen aspectos como los precios, el empleo, la inflación y el crecimiento económico. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de los individuos, consumidores y empresas en mercados específicos. Analizan cómo se toman decisiones sobre qué comprar, cuánto producir y a qué precio vender los productos. Uno de los conceptos principales es la oferta y la demanda. La demanda representa la cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean comprar a diferentes precios, mientras que la oferta representa la cantidad que los productores están dispuestos a vender. Cuando la oferta y la demanda se encuentran, se genera el equilibrio de mercado, que determina el precio al que se venden los productos. La macroeconomía, por su parte, estudia la economía en un conjunto, es decir, analiza el comportamiento económico de un país o del mundo entero. Se enfoca en variables como el crecimiento económico, el desempleo, la inflación y el comercio internacional. Sus características principales y como mayor principio es el Producto Interno Bruto. Este mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. Su principio fundamental es el crecimiento económico sostenido, la estabilidad de precios, pleno empleo y equilibrio en comercio internacional. Cuando hablamos de oferta y demanda a nivel macroeconómico, la demanda se analiza como el consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Por su parte, la oferta agregada representa toda la producción de bienes y servicios de un país. Cuando hablamos de un equilibrio macroeconómico, es cuando la producción, consumo, inversión y gasto público se mantienen estables y permiten el crecimiento económico sin inflación excesiva. Dentro de lo macroeconómico se encuentra la política fiscal y la política monetaria. En la política fiscal, el conjunto de decisiones del gobierno sobre impuestos y gastos públicos puede influir en la economía de lo macroeconómico. Su objetivo es estimular el crecimiento económico, reducir el desempleo y mantener la estabilidad económica. Existen dos tipos diferentes. Uno es la política fiscal expansiva. En esta aumenta el gasto o reduce impuestos para estimular la economía. Y también tenemos, por otra parte, la política fiscal contractiva. En esta reduce gasto o aumenta impuestos para controlar inflación. Un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, durante una crisis el gobierno puede aumentar gasto en infraestructura o también hay programas sociales para generar empleo. Dentro de las características macroeconómicas con la política fiscal se aplican mediante impuestos, gasto público, subsidios y programas sociales para estimular o esclarecer la economía. Sus principios fundamentales de la política fiscal es que buscan redistribuir ingresos, estimular crecimiento económico y financiar servicios públicos. Dentro de la demanda y oferta de lo macroeconómico, la política fiscal nos dice que la reducción de impuestos puede aumentar su consumo de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la oferta, los subsidios o incentivos pueden aumentar su producción. Por su parte, el equilibrio en la política fiscal macroeconómica, el gobierno puede buscar equilibrio entre ingresos y gastos públicos. Dentro también de la macroeconomía se encuentra la política monetaria, que es el conjunto de medidas aplicadas por un banco central para controlar la cantidad de dinero en la economía y las tasas de interés. En México es el Banco de México. Su objetivo de estos bancos centrales y de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Sus instrumentos principales serían la tasa de interés, operación de mercado abierto como la compra y venta de bonos, en México serían los CETES, y la regulación de reservas bancarias. Un ejemplo de esto, si la inflación aumenta, el Banco Central sube las tasas de interés para reducir el consumo y controlar los precios. Sus características principales es que es aplicada por el Banco Central y regula la cantidad de dinero en circulación para controlar la inflación y la estabilidad financiera. Sus principios es que busca controlar inflación, mantener estabilidad financiera y fomentar un crecimiento económico. En oferta y demanda, hablando como variables macroeconómicas dentro de la política monetaria, la demanda se entiende como la tasa de interés bajas estimulan el consumo y crédito. Por su parte, la oferta es la expansión monetaria puede estimular la inversión empresarial. Un equilibrio macroeconómico dentro de la política monetaria es cuando la oferta monetaria y la actividad económica busca equilibrio entre estas dos. Mientras que las variables microeconómicas, también existen distintos tipos de mercados. Por ejemplo, la competencia perfecta, donde existen muchos vendedores y compradores, el monopolio, donde una sola empresa domina el mercado, y el oligopolio, donde pocas empresas controlan gran parte del mercado. Otro aspecto importante es el mercado laboral, donde se analizan los salarios y el empleo. Los sueldos dependen de factores como la educación, la experiencia, las habilidades y la oferta y demanda de trabajadores. Por ejemplo, profesiones especializadas como médicos o ingenieros suelen tener salarios más altos debido a su preparación, y hay quienes menos tienen personas capacitadas para realizar estos trabajos.
En algunos casos, el mercado presenta fallas, como los monopolios o la contaminación, por lo que el gobierno interviene mediante impuestos, subsidios o regulación de precios. Por su parte, dentro de las variables macroeconómicas, también encontramos la determinación de precios, los sueldos y la elasticidad. Estos, en la determinación de precios, el nivel general de precios se analiza mediante la inflación. Los sueldos, a nivel macro, se analiza el salario promedio nacional y su relación con productividad y crecimiento económico. La elasticidad, por su parte, analiza cómo cambios en variables económicas afectan la economía completa. Si bien estos no son parte fundamental de la macroeconomía analiza cómo afecta al país o a un mundo entero. La teoría del productor y del consumidor, una analiza los patrones de consumo de toda la población y otra analiza la producción total de la economía. Los costos de producción y la maximización de utilidades a nivel macro afectan la competitividad y el crecimiento económico del país. Los tipos de mercado analizan cómo estas estructuras afectan a sectores económicos completos. Dentro de la política fiscal de lo macroeconómico, determina que los impuestos pueden aumentar los precios finales de productos, así como los sueldos, donde el gobierno puede establecer salario mínimo o programas de empleo. Por su parte, los impuestos pueden afectar su consumo dependiendo la elasticidad de lo macroeconómico, así como la teoría del consumidor y del productor, donde uno se especializa en programas sociales donde puede aumentar su capacidad de consumo, como la del productor, donde los subsidios o incentivos fiscales estimulan producción. El costo de producción nos dice que hay incentivos fiscales donde pueden reducir costos y la maximización de utilidades es donde nos dice que los impuestos afectan ganancias empresariales, mientras que los tipos de mercado existen regulaciones donde buscan evitar monopolios abusivos. Dentro de la política monetaria encontramos que la determinación de precios influye en las tasas de interés, el consumo y precios. Los sueldos influyen mediante las tasas de interés en la inversión empresarial y la generación de empleos. Por su parte, la elasticidad dentro de la política monetaria se podría definir como los cambios en tasas que afectan demanda de crédito. Y la teoría del consumidor y productor afectan el crédito bancario ya que aumenta el consumo y en la teoría del productor las tasas de interés afectan inversión empresarial. Dentro de los costos de producción y la maximización de utilidades, en la política monetaria encontramos que los costos de producción afectan las tasas de interés que influyen al financiamiento empresarial, mientras que la maximización de utilidades afecta el crédito barato que puede aumentar la inversión. En los tipos de mercado influye indirectamente mediante condiciones económicas. Volviendo al tema de las variables microeconómicas, tenemos que el mercado laboral estudia la relación entre salarios y empleo. Si hay mucha oferta de trabajadores, los salarios pueden bajar. Si hay escasez de trabajadores especializados, los salarios suben. También analiza el desempleo, la productividad y las condiciones laborales. Esto ocurre cuando el mercado no asigna recursos eficientes. Por ejemplo, la contaminación, los monopolios o bienes públicos. Esto está dentro de las fallas de mercado. Mientras que la intervención del gobierno en este puede invertir mediante impuestos, subsidios o control de precios. Los impuestos aumentan el precio de algunos productos. Los subsidios reducen costos para productores o consumidores. Y el control de precios establece límites para evitar precios excesivos. Por ejemplo, los subsidios, alimentos básicos o control del precio de la electricidad. Por su parte, también tenemos que la inflación afecta precios de bienes en mercados específicos. Por su parte, en las variables macroeconómicas, el mercado laboral se analiza con la tasa de desempleo nacional y participación laboral. Las fallas en el mercado pueden afectar el crecimiento económico nacional o su estabilidad. Por su parte, la intervención del gobierno busca estabilidad económica y bienestar social. El Producto Interno Bruto mide el valor total de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Se calcula sumando el consumo, la inversión, el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Es uno de los principales indicadores para medir el crecimiento económico. No solo se aplica en México, sino que se aplica en todas las economías a nivel mundial y con esto podemos hacer un comparativo de quiénes son las economías que más han crecido contra las economías que menos han crecido en el tiempo. La inflación, por su parte, es el aumento generalizado de los precios en la economía. Se calcula mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que incluye precios de productos de la canasta básica, transporte, vivienda, educación, salud y otros servicios. Cuando la inflación sube, el dinero pierde valor. La deflación, por su parte, es la disminución general de precios en la economía. Aquí, al contrario de la inflación, los precios no suben, sino que bajan. Aunque puede parecer positiva, puede causar caída en la producción y desempleo. Ejemplo, si las personas esperan que los precios sigan bajando, dejan de comprar y las empresas producen menos. Por su parte, la hiperinflación es la inflación extremadamente alta, donde los precios suben muy rápido y el dinero pierde valor rápidamente. Un ejemplo práctico y un ejemplo que hemos visto en los últimos años es casos históricos como Venezuela, que su dinero perdió valor exponencialmente hasta llegar a mercados en desabasto, mercados que no encuentras leche ni carne, y que el dinero o su moneda, que es el bolívar, ha perdido un valor significativo a lo largo del tiempo. Otro ejemplo es Alemania, que fue en los años 20. Es por eso que la política fiscal macroeconómica nos dice que programas de empleo público pueden aumentar el empleo, esto dentro del mercado laboral. Dentro de las fallas de mercado, la intervención del gobierno nos dice que el gobierno interviene para corregirlas y que es el principal instrumento del gobierno. Dentro del PIB, la inflación, la deflación y la hiperinflación, si bien el Producto Interno Bruto aumenta con gasto público, el gasto público excesivo puede aumentarla. Es aquí donde entra la inflación. La deflación puede combatirse aumentando el gasto público, mientras que la hiperinflación puede ser causada por gasto excesivo del gobierno.
Dentro de la política monetaria, en las variables macroeconómicas, encontramos que el mercado laboral influye en tasas de interés. Esto afecta a la inversión y la creación de empleo. Las fallas en el mercado pueden estabilizar economía en crisis. La intervención del gobierno es completamente en políticas fiscales. Dentro del PIB, encontramos que influye mediante condiciones monetarias. La inflación se controla con tasas de interés como lo vimos con los bancos centrales. La deflación puede aumentar la cantidad de dinero, mientras que en la hiperinflación, la emisión excesiva de dinero puede provocarla. Visto de esta forma, las variables microeconómicas nos dice que el desempleo analiza en sectores específicos, mientras que el tipo de cambio afecta precios de productos importados. La capacidad de una persona para comprar bienes y servicios con su ingreso viene del poder adquisitivo. Si bien los sistemas económicos determinan cómo se organizan los mercados, los impactos sociales, políticos, es donde los subsidios o programas sociales afectan su consumo y producción. Muchos trabajadores operan sin contratos formales ni seguridad social, esto es, en el empleo informal en México que existe. Si bien los trabajadores informales o empresas son los que evaden impuestos y las remesas son el dinero enviado por trabajadores a sus familias. Dentro de las variables macroeconómicas nos faltó mencionar la estaflación. La estaflación es la situación económica donde existe inflación alta y desempleo alto al mismo tiempo, lo cual es difícil de solucionar. Un ejemplo puede ser la crisis petrolera de los años 70. El desempleo ocurre cuando muchas personas que desean trabajar no encuentran empleo. Se mide mediante las tasas de desempleo y puede ser friccional, estructural o cíclico. El tipo de cambio es el valor de una moneda frente a otra. Ejemplo, si el dólar sube frente al peso mexicano, los productos importados se vuelven más caros. El poder adquisitivo disminuye cuando la inflación aumenta más rápido de los salarios. Por eso, antes el dinero alcanzaba para más, los precios eran más bajos comparado con los ingresos. Con el tiempo, la inflación reduce el valor del dinero. ¿Cómo funciona la economía en distintos países? En nuestro caso seleccionamos Corea del Norte, Perú y México. En Corea del Norte la economía es socialista y centralmente planificada. Esto significa que el gobierno controla prácticamente toda la actividad económica del país. El Estado decide qué productos se fabrican, cuándo se producen, cuánto se producen, a qué precio se van a vender y dónde se van a distribuir. La mayoría de las fábricas, las tierras agrícolas y las empresas pertenecen al gobierno, por lo que casi no existe la propiedad privada. Los trabajadores normalmente son asignados por el Estado y diferentes sectores productivos como la industria, la minería o la agricultura. En Corea del Norte, la relación entre sociedad, política y economía es muy diferente a la de la mayoría de los países. El gobierno controla prácticamente todo el sistema económico y político, por lo que la sociedad tiene muy poca influencia directa en las decisiones económicas. La política fiscal, es decir, el gasto y los ingresos del gobierno, se utilizan principalmente para mantener el control del Estado y financiar sectores prioritarios como el ejército y la industria estatal. En cuanto a la política monetaria, el gobierno también controla el sistema financiero y la circulación del dinero. El Banco Central no es independiente y sigue las decisiones del gobierno. La sociedad no influye directamente en estas decisiones porque no existe un sistema político abierto donde los ciudadanos puedan presionar por cambios económicos. Por otra parte, Perú funciona principalmente bajo un sistema capitalista o de libre mercado. En este mercado, la mayor parte de las decisiones económicas se toman por las empresas privadas y los consumidores. Las compañías pueden producir bienes, intervenir y competir entre sí, mientras que el gobierno interviene con regulaciones y políticas económicas para mantener la estabilidad del país. Su crecimiento económico durante las últimas décadas ha tenido uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina, impulsado por exportaciones y estabilidad macroeconómica. Dentro de su sector informal, una gran parte de la población trabaja en el sector informal, es decir, sin contratos formales ni pago de impuestos. Su comercio internacional principalmente es con China, Estados Unidos y Japón. Sus actividades predominantes son la minería, la agricultura, la pesca y el turismo. Por último, tenemos a México. En México la economía es capitalista con intervención del Estado, lo que se conoce como una intervención mixta. La mayoría de las empresas son privadas y operan dentro de un sistema de mercado donde los precios dependen de la oferta y la demanda. Sin embargo, el gobierno participa en sectores estratégicos como la energía, establece políticas fiscales y monetarias para mantener la estabilidad económica. La economía mexicana es una de las más grandes de América Latina y está muy diversificada, ya que incluye de prácticamente casi todas las industrias como la manufactura, el comercio, la agricultura, el turismo y la producción de petróleo. Un sector muy importante es la manufactura, especialmente la producción de automóviles, electrónicos y maquinaria que se exportan a otros países. México, a su vez, también depende mucho del Tratado de Libre Comercio, junto con Estados Unidos y Canadá. Además, una fuente importante de ingresos para muchas familias mexicanas son las remesas, como ya lo mencionó mi compañera. Esto es dinero que envían los extranjeros hacia México. Entre los desafíos de la economía mexicana se encuentra la desigualdad económica, la pobreza en algunas regiones como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la alta informalidad laboral. Sus características principales son economía diversificada debido a sus múltiples sectores importantes, como se mencionó la industria, la manufactura, el petróleo, el comercio, el turismo, los servicios, entre otros. En la industria de la manufactura encontramos los automóviles, los electrodomésticos y los productos electrónicos. Como ya se mencionó, también forma parte del petróleo, ya que ha sido históricamente una fuente importante de ingresos a través de la empresa estatal Petróleos Mexicanos o Pemex. El sector informal, a su vez, El sector informal, a su vez, es igual que en muchos países latinoamericanos. El sector informal, a su vez, es igual que en muchos países latinoamericanos. Existe un alto nivel de empleo informal, lo que significa que trabajadores sin seguridad social ni contratos formales. Entre ellos está la manufactura, el comercio, la agricultura y el turismo, ya que muchos de ellos no reportan sus ingresos o no tienen contratos establecidos ni permisos para operar.
En México, la sociedad influye en la política económica principalmente a través del sistema democrático. Los ciudadanos votan por gobiernos que promueven diferentes programas económicos y las demandas sociales pueden presionar al gobierno para aumentar el gasto público en áreas como la educación, la salud, programas sociales o infraestructura, cosa que realmente está un poquito alejada de la realidad, pero así es realmente como se debería de mover México. Por su parte, pasando a otro tema, los sistemas económicos encontramos el capitalista, que es que la propiedad privada y el libre mercado son sus principales características. En el socialismo encontramos que el Estado controla los medios de producción y planificación económica, y el mixto, una combinación de mercado y participación de gobierno. El impacto de las políticas sociales en la macroeconomía, ya hablando en general sin hablar de países, es que los programas sociales influyen en reducción de pobreza, educación y salud y crecimiento. En México existe una gran parte de la población que trabaja en el sector informal, como vendedores ambulantes o pequeños negocios. Estas mismas personas del sector informal no contribuyen al sistema tributario, lo que reduce ingresos de la población para financiar servicios públicos. Como ya se mencionó, las remesas en México son una fuente importante de ingresos. Provienen principalmente de los Estados Unidos y ayudan a muchas familias mexicanas a cubrir gastos. También influyen en el consumo y la economía local. En conclusión, la microeconomía analiza las decisiones de consumidores y empresas en mercados específicos, mientras que la macroeconomía estudia el comportamiento económico de los países y variables como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Además, las políticas fiscal y monetaria son herramientas fundamentales que utilizan los gobiernos y los bancos centrales para mantener la estabilidad económica y mejorar el bienestar de la población. Por nuestra parte, este sería nuestro cuadro comparativo entre la microeconomía, la macroeconomía, la política fiscal y la política monetaria.